Bueno, Dios les bendiga, buenas tardes, es un gusto poder estar con ustedes. Vamos a iniciar con la sesión número 29. Llevamos 29 semanas, más de 7 meses estudiando la Biblia de manera sistemática y el día de hoy pues vamos a ver una sesión del libro de Levíticos que es muy interesante. Dicho sea de paso, quienes no han tomado las clases del Éxodo y de Génesis, el día de hoy vamos a estarlas retomando porque las vamos a grabar. Algunas de las clases, por ejemplo, la sesión 1 y 2 ya la tienen en la plataforma digital para que ustedes la puedan ver. Si tienen dudas, se pueden comunicar con un servidor y vamos aclarando sus dudas. El día de hoy vamos a ver la clase 29 del libro de Levíticos, donde vamos a estar hablando acerca de la ofrenda que se ofrecía por reconciliación o la ofrenda de paz, y vamos a estar estudiando también acerca de las leyes de expiación en el libro de Levíticos desde un enfoque simbólico y cristológico. Cabe destacar que pues ustedes tienen en la plataforma el manual bíblico con el cual nosotros estamos trabajando, y de la misma manera pues también tenemos muchos materiales para ustedes que pues esperemos sean de bendición y todos son gratuitos. Entonces, antes de comenzar, pues vamos a orar. Recuerde que pues que va a quedar grabada esta sesión. Si alguien quiere hacer algún comentario o algo, pues levanta la manita. Ahí en su plataforma usted puede hacer esto y le cedemos la palabra, o si yo no lo estoy viendo, pues active su micrófono y pida la palabra. Entonces, pues vamos a orar. Gracias, Señor, porque en este día podemos estudiar tu palabra, podemos ver lo que nos enseña acerca de la vida y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de los símbolos que encontramos en el libro de Levíticos. Te pido, Señor, que sea de bendición esta clase para todos los que se van a conectar y que podamos ver tu mano, Señor, tocando nuestros corazones al entender el significado de las Escrituras. Te pido que este mensaje, Señor, que este estudio sea de bendición para muchas personas y que así tu pueblo se vaya edificando sobre el conocimiento sólido de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a estar proyectando las diapositivas de la sesión de hoy. También tenemos por ahí un documento interesante. Voy a estar ingresando también con mi otro dispositivo para estar monitoreando todo en la llamada. Muy bien, ya ingresamos. Esta es la clase número 29. Estamos hablando acerca de la ofrenda de paz y el holocausto. Y tenemos algunos aspectos, ¿verdad?, de la ofrenda de paz que es muy interesante. Ahí no les actualicé la agenda, por eso me la brinqué. Disculpen ustedes. Pero vamos a estar viendo algunos aspectos muy importantes de la ofrenda de paz. Entonces, el primero de ellos es que la ofrenda de paz es una señal de reconciliación y de compañerismo. Quiero que recordemos que en la fiesta de celebración de los panes acérrimos, el pueblo de Dios llegaba, ¿verdad?, con panes que son elaborados sin levadura, son panes hechos con el trigo se procesaba, se golpeaba, se llevaba a fuego para que esa cascarita del trigo dejara desnudo el grano,
y después de este proceso se molía el grano y se ocupaba aceite para amasar esta mezcla, ¿verdad? Bien hermosa del polvo de trigo, y esto hacía panecitos que se llevaban en el altar del holocausto o en el altar de los sacrificios, y esto nos permitía precisamente poder agradar a Dios de una manera que para la cultura era muy simbólica, y al mismo tiempo, ¿verdad? Hablaba de que se deseaba tener reconciliación y compañerismo con Dios. Hemos estado estudiando el sistema de sacrificios del tabernáculo de Moisés. Ya hemos estado hablando acerca de la importancia de esto para la cultura de la época, pero el día de hoy pues vamos a estar hablando muy en detalle de lo que el Nuevo Testamento nos enseña referente a la cristología de esto. Entonces, vamos a estar dando lectura a Colosenses 1:20. Acompáñame por favor ahí con su Biblia, vamos a estar haciendo la lectura. Y aquí tengo la lista de las personas que están conectadas en nuestra sesión del día de hoy. No sé, hermana Wilmania, si nos puede apoyar con la lectura del versículo, por favor. Un momento. Colosenses que Colosenses 1:20. Me voy a mover tantito. Nos apoyan con la lectura, por favor. Colosenses 20. Colosenses 1:20. Vamos a darle lectura. Vea lo que dice la escritura. Vamos a estar comprendiendo este texto. Dice la palabra del Señor, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a estar entendiendo esta parte o este texto porque sí es muy importante. Miren, comprender que la muerte de Jesús nos habla de la reconciliación, pero al mismo tiempo nos está hablando de la paz. Nosotros debemos de captar la idea, y lo voy a estar haciendo aquí en el pizarrón. Voy a estar proyectando, espero que se pueda con la cámara de este teléfono. Ojalá ay, no sé si se vea bien ahí. Creo que no, ¿verdad? A ver. Vamos a escribirlo mejor para que todos lo podamos ver. De hecho, aquí tengo los apuntes. Miren, la ofrenda de paz es una ofrenda que se presenta, como bien nos enseña Colosenses 1:20, sobre el fundamento de la reconciliación y del compañerismo con Dios. Y nosotros debemos de entender que en el sistema de sacrificios lo que se buscaba era que la persona pudiese tener comunión con Dios. De manera muy general es como lo pudiésemos definir. El apóstol Pablo nos enseña uno de los puntos centrales de la doctrina que vamos a estar desglosando en estos momentos. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos teológicamente las escrituras, vamos a ver que el nacimiento de Cristo, vean qué interesante,
El propio nacimiento del Señor Jesucristo hace referencia a una profecía, ¿verdad? Donde se pone por relieve, donde se está dando como principal fruto del propio nacimiento de Cristo, la paz. ¿Dónde vemos esto? Bueno, vamos a Lucas, vamos a estar estudiando Lucas, aquí también lo voy a tratar de proyectar, hoy lo vamos a hacer todo un poquito más digital. Vamos a estar estudiando Lucas 1, Lucas 1:76. Y ojo con eso, porque también hay que verificar, perdón, Lucas 1:78. Lucas 1:78, 79. Hay que estar checando también las versiones. Aquí estamos viendo la Biblia de las Américas, una Biblia muy balanceada entre lo dinámico y las traducciones formales. Se me hace muy buena versión. Y vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Quién me quiere apoyar con la lectura? Yo, Isaías. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. ¿Qué es lo que está pasando en este contexto? Vamos a ir entendiendo cada uno de los textos que estamos viendo. En este momento, ¿verdad? Se está profetizando acerca del nacimiento de Jesús. Lo hace, si no mal recuerdo, el padre de Juan. Sí, entonces es muy importante comprender que Juan y Cristo son, vamos a llamarle de esta forma, concebidos, ¿verdad? Casi de manera simultánea. Y cuando la mujer de este varón, del papá de Juan, llega a ver a María, ¿verdad? Se dice que el Espíritu Santo toca a Juan, al niño, pero también toca a su papá y empieza a profetizar y habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que también en los libros de los profetas menores nosotros encontramos esta cita del versículo 79 donde nos dice para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Es un texto que ya hemos tocado con anterioridad y nos vamos a estar dando cuenta que desde el nacimiento de Jesús tenía el propósito de la paz. Pero hay que recordar que teológicamente el análisis y el descubrimiento de la personalidad de Dios es de carácter progresivo, lo que quiere decir que Dios poco a poco se revela a sus criaturas. Entonces, en este momento en particular, al analizar este texto, nos vamos a dar cuenta que no solamente se cumplía la paz con el advenimiento mesiánico, con el nacimiento de Jesús, sino que más adelante, ¿verdad? Y eso ya es una profecía que tiene casi 800 años previos al nacimiento de Jesús. Nos vamos a estar dando cuenta que el profeta Isaías dice que la propia muerte del Señor Jesucristo sería para brindarnos paz perfecta. Entonces vamos a estar viendo los textos. Aquí nos vamos a ir a Isaías 53:5, si no me recuerdo. ¿Quién me quiere apoyar con la lectura? Ay, Isaías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte? El ofrecimiento de estas ofrendas vegetales o de ofrendas por la paz simbolizan la obra de Jesús desde su nacimiento
hasta su muerte. ¿Por qué es importante entender esta parte? Porque a veces nosotros leemos Levíticos y díganme si no nos pasa a todos, no lo llegamos a entender. Lo importante de comprender la Biblia, de comprender sus símbolos, es precisamente comprender su mensaje. Muchas personas no leen Levíticos porque no lo entendemos, porque es un texto difícil en la Biblia, pero si está en la Biblia es por algo. Y es muy interesante descubrir que una de estas ofrendas, ya hemos hablado de la simbología de otras, pero esta ofrenda vegetal, esta ofrenda de la paz, es precisamente un símbolo de lo que Jesús viene a hacer por nosotros, porque hay que recordar que también había ofrecimientos animales por la paz. Entonces, ojo con eso. No nos perdamos del hilo y hay que estarnos contextualizando. Ahora, vea que también el propio mensaje, la propia predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos habla muchísimo acerca de la reconciliación. Pero, a ver, vamos a parar antes de entender este punto. Cuando estamos hablando de reconciliación, estamos hablando de la reconciliación del hombre con Dios. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, el tabernáculo de Moisés y analizamos el segundo velo que está entre el lugar santísimo y el lugar santo, nos vamos a dar cuenta que este velo, ¿verdad?, tiene una simbología del pecado, de lo que nos aparta de Dios. Y este velo se rasga cuando Cristo muere. Entonces, la idea de la reconciliación tiene que ver con la comunión espiritual del ser humano caído, de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos y que nosotros necesitamos deshacernos, ¿verdad?, del pecado, dice el autor a los Hebreos, para poder estar con el Señor Jesucristo, para poder tener comunión. Eso es la reconciliación. Entonces, vamos a estar analizando Hechos 10:36. Vamos a analizar 4 textos en esta porción. No sé quién me quiera apoyar, por favor, con la lectura de Hechos 10:36. Amén. Gloria a Jesús. Dice así sus letras. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Lo dejo ahí o continúo. Amén. Ahí está bien. Gracias, hermana Wilmania. Vamos bueno, los que no están aquí en presencial no lo van a ver, discúlpenme porque no tengo el tripié, pero voy a estar haciendo apuntes en el pizarrón que tenemos acá. Primero, vemos el Evangelio de la paz. Hay que recordar que la palabra evangelio viene como una transliteración de los textos griegos evangelion, que significa buenas nuevas. Vamos a estar estudiando y a comprender qué es lo que nosotros estamos hablando, porque a veces decimos palabras, pero no comprendemos el significado porque no hemos estudiado los textos griegos. Vamos por favor con Romanos 5:1, hermana Leo. Vamos a estar estudiando todo esto con más detalle y profundidad. Buenas nuevas. Vamos a leer Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificación. Vea qué es lo que está pasando acá. Vamos a estarnos encaminando en el estudio sólido de lo que nosotros estamos viendo. Hay que ir recordando estas palabras. Justificación. Es el punto central de lo que dice Pablo. De ahí vamos a
Micrófono, por favor. Vamos a estar dando lectura, hermana Andrea Soles, a Efesios 2. No, lea por favor mejor Colosenses 1:20. Yo voy a dar lectura al tercer texto. Colosenses 1:20, por favor, hermana Andrea Soles. Dice así, ya lo habíamos leído, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Habla de reconciliación y de sangre. Vamos a estar entendiendo lo que estamos leyendo. Le vamos a ir poniendo sentido. Yo les voy a mandar la foto para que vean lo que se está escribiendo y todos nos estemos contextualizando. Yo le voy a dar lectura a Efesios 2:13 al 18 porque es un texto un poquito más amplio y hay que ir teniendo pauta de interpretación en esto. Entonces, Efesios 2:13 al 18 dice la palabra, se los voy a leer en la edición Reina Valera de 1960. Dice el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vea qué es lo que está diciendo el apóstol, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. A ver, vamos a estar analizando lo que está diciendo el apóstol. Está hablando de un llamamiento. Vuelvo a decir lo mismo. Vamos a meterle sentido a lo que nosotros estamos diciendo. Ahorita vamos a hacer un andamiaje con diferentes citas bíblicas, pero seguimos con versículo 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Vamos a volver a analizar esta porción. Ahora está hablando del llamamiento y del concepto de una creación de corte antropológico. Vamos paso a paso con esto, no se me preocupen. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver, nos vamos contextualizando y lo voy a estar haciendo aquí en Word también para que nosotros entendamos. Por ejemplo, nosotros vamos a ver de todas estas citas que hay una buena nueva de paz. Vamos a estar entendiendo también que, mejor se los voy a poner abajo de cada cita para que no haya ningún problema, para que no nos confundamos. Hechos 10:36 habla de que de la buena nueva de paz. Vemos que en Romanos 5:1, esto se los voy a explicar en la sección B, pero habla de la justificación. Mientras que en Efesios nos vamos a estar dando cuenta, ¿verdad? Que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el llamamiento y también con una creación de lo que la Biblia denomina nuevo hombre. Déjenme, así es, creación de nuevo hombre.
Y estamos viendo, ¿verdad?, que según Colosenses, nosotros también tenemos reconciliación. Vea los términos: reconciliación por sangre. Y vamos a estar estudiando cada uno de estos. O sea, el mensaje de las Escrituras, según Hechos 10:36, habla de una buena nueva de paz. Pudiésemos hablar, ¿verdad?, de las profecías y de todas las formas en las que Dios habla precisamente, ¿verdad? Como dice la carta a los Hebreos, y dice que Dios, habiendo hablado por muchas formas, de muchas veces, hoy habla por medio del Hijo. O sea, vamos a entender, ¿verdad?, que el Evangelio son nuevas noticias, son noticias de paz, porque se va a hablar de una esperanza. O sea, la buena nueva de paz es la esperanza que se puede obtener por medio de la fe. Y es lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 5:1, o sea, la justificación. Aquí quiero que empecemos a entender lo que estamos diciendo, porque Pablo habla mucho de esta palabra, pero creo que muchas veces no la comprendemos. La justificación es el ámbito teológico legal en el cual el hombre, al recibir un juicio de parte de Dios, se emite como inocente. Pero Pablo, 2 capítulos antes, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos hablado que en la martiología o en la doctrina del pecado nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que el ser humano, al tener pecado, tiene una deuda que no puede pagar. Entonces, la justificación, dicen los padres de la iglesia, o lo que se habla en teología patrística, los fundadores o los estudiosos de las Escrituras, dicen que se alcanza por la sola fide, o sea, por la sola fe. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Hay que ir paso por paso entendiendo este punto. ¿Cuál es el objeto de la fe o el enfoque de la fe? Entendamos el contexto en el que estamos hablando cuando decimos objeto. Vamos a ir captando todas las ideas. El objeto de la fe es la persona de Jesús, su obra, su muerte, su sacrificio. Legalmente paga todos los requisitos que se deben de cubrir para ser justificado delante de Dios. Ahora, cuando hablamos de la sola fe, es una fe que tiene como objeto a la persona de Jesús y confía en que la muerte de Jesús es suficiente para hacernos aceptos delante de Dios el Padre en el momento que Él imita juicio en contra de nosotros. Hay que entender la Biblia bajo este contexto, porque muchas veces no sabemos ni cuál es el objeto de la fe y no entendemos que solamente por la muerte de Jesús no vamos a recibir la horrorosa condenación del infierno. O sea, hay que ir captando esta idea a pie puntillas y de manera cabal. Entonces, la ausencia de paz, si nosotros vemos precisamente Romanos 5, si usted lo estudia a detalle, se va a dar cuenta que la ausencia de paz, vea qué interesante lo que vamos a decir en este momento, es un sinónimo del juicio de Dios en la Biblia. Cuando Adán y Eva pecan, hermano, ¿dónde viene eso? Cuando Adán y Eva pecan, usted lea Génesis, aquí le voy a poner las citas, lea Génesis 2 y 3. Usted va a ver el primer matrimonio, ¿verdad?, de toda la historia, y al mismo tiempo va a ver que el pecado de Adán y Eva les ocasionan temor, les ocasiona, ¿verdad?, todo lo contrario a la paz. Y eso tiene como consecuencia, ¿verdad?, que se oculten de Dios. Entonces, Adán y Eva se ocultan de Dios porque no tienen paz, porque tienen temor, porque saben que Dios es santo y tiene que destruir el pecado. Y cuando una persona no está justificada delante del Señor Jesucristo, no puede tener paz.
Es mentira que la gente del mundo tiene paz. Por eso es que se buscan muchas formas de adquirirla. Pero es interesante ver que la palabra sí nos enseña de manera total, de manera cabal y de manera precisa que para que usted pueda tener paz, que para que los que llegaban al templo pudiesen obtener paz, pudiesen obtener reconciliación, había que ser justificados primero delante de Dios. Y para eso dice la misma ley en el libro de Levíticos: sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces vea dónde estamos llevando con este estudio. Si nosotros todos hemos pecado, por lo tanto, todos necesitamos que alguien pague por nuestros pecados. Y si todos los necesitamos y solamente Jesucristo es el único que pudo hacerlo, todos, por lo tanto, tenemos que tener fe en Jesucristo para ser justificados. Por eso Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino a qué? O sea, a la salvación, a la redención, al perdón de pecados, a la justificación. No hay de otra. Aún como cristianos muchas veces tenemos prácticas que no están como muy de acuerdo con este punto, porque tratamos de justificarnos de mil y un formas, pero solamente por medio de lo que el Señor hace es como podemos tener paz para con Dios, dice el apóstol Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Efesios nos habla de un llamamiento. Quiero que vayamos comprendiendo un poquito esto, porque cuando nosotros hablamos de la iglesia es una transliteración de la palabra griega eclesia, que literalmente significa llamado. Ahora, el apóstol Pedro nos dice que hemos sido, ¿qué? Llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y aún más el apóstol Pablo nos dice precisamente que hemos sido trasladados al reino de su Hijo. Lo que quiere decir el apóstol Pablo en Efesios es que para poder obtener paz, y Efesios mismo lo dice, necesitamos obtener el llamamiento de Dios en nuestros corazones, necesitamos obtener el don de la fe, porque recuerde que la misma Biblia nos habla de la fe como un don, porque no es natural en la mente corrupta del ser humano, y cuando la fe se implanta en su corazón, cuando la fe se encuentra localizada en el centro de su vida, en el centro de su mente, usted es llamado por Dios y Dios lo llama a la reconciliación. Usted confiesa a Jesucristo como su Salvador, confiesa sus pecados, reconoce que no puede justificarse delante de Dios de ninguna forma, y es ahí donde usted es salvo de verdad. No hay de otra. Mucha gente está en la iglesia y ni siquiera entiende esto. ¿Por qué? Porque no se han tomado el tiempo de darse cuenta de verdad que el que tú seas un feligrés de la iglesia, el que tú vayas a participar de una santa cena o lo que usted haga en la iglesia no lo hace salvo. Digo, sé que estoy hablando temas acá bien fuertes, pero pues no hay de otra, es lo que tocó el día de hoy. O sea, estamos hablando acerca de la creación también del nuevo hombre. Dios llama, pero cuando llama se hace una conformación antropológica. La antropología estudia al ser humano, sí, pero hay que comprender que la Biblia nos dice la creación de un nuevo hombre. Aquí, por ejemplo, vamos a estar recordando los escritos de Juan, donde Juan el apóstol nos dice que los hijos de Dios no nacen por voluntad humana, sino por el Espíritu. Cuando Nicodemo llega a ver a Jesús, hay algo muy interesante ahí, porque está una persona que enseñaba al pueblo de Dios, pero no entendía el nuevo nacimiento, no entendía el papel del Espíritu Santo, como lo estudiamos en la sesión anterior, donde nos enseña que solo Él puede cambiar nuestro corazón y solamente Él puede quitar
matar la vieja naturaleza, vaya a Ezequiel, si no me recuerdo, capítulo 36, y ahí mismo dice el Señor, que nos va a dar un corazón de carne, va a quitar el corazón de piedra y va a poner en nosotros de su espíritu. Entonces, cuando Nicodemo llega con Juan, hay algo muy interesante porque el Señor Jesucristo le dice que el que no nazca de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué llegamos hasta acá? Usted se va a preguntar. Porque ¿cómo es posible que la gente de la época antigua en el tabernáculo de Moisés hiciese llegar a hacer las paces con Dios? ¿O cuál era el entendimiento de esa gente? El entendimiento era que antes tenía que haber un sacrificio vicario y expiatorio, vicario en lugar de expiatorio que cubre los pecados, para que después se pudiese dar una ofrenda por la paz. Y hemos hablado de que todo este proceso tiene que ver con la santificación, tiene que ver con la regeneración. Precisamente aquí es donde vamos a estar analizando una nota del profesor Félix Asensio, donde este erudito en los textos originales nos enseña que la versión griega, ¿verdad? Nos dice que la traducción para esta ofrenda literalmente es shalom, ¿verdad? Un derivado de la palabra shalom, que es paz. Entonces nos vamos a dar cuenta que shalom significa estar entero, estar completo, estar sano o estar a salvo. O sea, lo primero que debemos entender que para Dios la reconciliación tiene consecuencias en nuestra vida. Y lo primero de eso tiene que ver con el hecho de la justificación. Usted no puede tener paz con Dios si no es por medio de Jesús. No se puede. No se puede ir a otra religión y buscar el único camino afuera. Es lo que nos está diciendo la Biblia. O sea, nosotros sí necesitamos de plantarnos bien en esta idea como creyentes y asegurar, porque la misma Biblia lo hace, que solamente Jesús es el camino a la reconciliación y por ende a la paz. Porque si usted no tiene paz, ¿verdad? Es porque tiene la expectativa de que va a sufrir el juicio de Dios y eso porque no está justificado. No sé si hasta acá hay alguna duda. No, no hay dudas. No, no hay dudas. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario que quiera hacer antes de pasar a la ley de expiación por el pecado? Eso creo que ya se desconectaron, ¿no? ¿Qué pasó? Dice la hermana Wilmania que le siga. Se siga el hermano, dice aquí el mensaje. Miren, Lo de la ley. regeneración. Ajá. Okay. ¿Quién habló? Tu mamá. Mamá. No se escucha. Solo que escribas. Ajá, a ver. Bueno, en cuanto a lo que estamos viendo ya sobre la justificación y la santificación, cuando tú dices vicario y dices lugar en lugar de, o sea, ese lugar que Cristo ocupa, Él es mi vicario. Claro, porque pues Él es el que muere. O sea, muere en lugar de nosotros. Él cubre la ley de Dios
¿verdad? Pero ahí hay un término legal bien interesante porque al ser vicario hay una imputación. La imputación quiere decir que Cristo imparte a nosotros su justicia perfecta delante de Dios. Ok, en razón de la expiación, que bueno, Él cubre mis pecados al ocupar mi lugar. Esas dos palabras es una combinación, como quien dice, vicario y expiatorio. Yo sé que no significan lo mismo, sin en cambio cubren o abarcan dos cosas, que Él a través de su muerte, pues cubre mis pecados, ¿no? Eso lo entiendo así ahora porque no entendía la palabra vicario. Así es, pero no cubre nuestros pecados, es lo que vamos a precisamente a ver ahorita en la expiación. Precisamente es un buen comentario porque vamos a desmembrar esa misma frase. Ok, Bueno, vamos a explicarlo. La ley de la expiación, precisamente del hebreo kapar, quiere decir cubrir, ¿sí? Y esto se relaciona con el propiciatorio o la cubierta en los textos hebreos, porque acuérdense que el propiciatorio de oro del arca del pacto literalmente es coper. Entonces, la pregunta o el comentario que hace ahorita pues mi mamá es interesante, porque yo les ponía el ejemplo, o sea, ¿qué se cubre en la expiación? Les pongo la pregunta, ¿qué se cubre? Cristo expía nuestros pecados, pero no cubre nuestros pecados. Sí, o sea, ese es otro de los errores que nos han enseñado. A ver, ¿como para qué cubriría nuestros pecados si el pecado es una falta de tipo legal? Cubre nuestra alma de las consecuencias del juicio de Dios. O sea, si nos damos cuenta de qué interesante es estudiar así. Cristo muere y recordemos que en la época antigua se degollaba el animal y la sangre que cubría, pues en ese tiempo el mueble que se estaba utilizando. Pero ahora no es así en lo espiritual. Ahora la sangre de Jesucristo que fue derramada, ahora cubre nuestra alma. O sea, eso es lo interesante. Porque antes se cubría un mueble con la sangre del animal, o sea, era una imagen muy pobre de lo que iba a pasar. Porque ahora la sangre de Jesucristo, por ejemplo, el apóstol Juan dice, nos limpia de todo pecado, pero lo espiritual nos cubre, no permite que suframos destrucción. O sea, eso es lo interesante. Hay un ejemplo de expiación que es muy hermoso. La vida de Jacob y de Esaú, cuando Jacob le roba la primogenitura a Esaú, ¿qué es lo que pasa? Llega el momento que lo quiere matar. Pero pasa el tiempo y pasan una serie de cosas que llega el momento que Jacob vea qué es lo que pasa, le manda un regalo. Entonces, ¿qué es lo que dice? A través de sus criados, dale este regalo a mi hermano. ¿Para qué? Para que no me consuma en su ira. Ahí ya le dio el clavo, apaciguar. La ofrenda de expiación es eso, tranquilizar la ira de Dios. Esa es la connotación principal de los textos hebreos. Dios está airado contra el pecador, dice la palabra, y dice todos los días. O sea, Dios no lo destruye por pura misericordia. Pero viendo la expiación es precisamente ese punto que vamos a estar estudiando ahorita. O sea, cuando nosotros vemos, por eso les estoy proyectando en este momento el escrito, cuando nosotros nos damos cuenta que la idea es que se cubre el alma del juicio que se puede llegar a vivir en la Biblia, es porque hay una mala información. Hay que entender que para la cultura griega, y eso es lo que pasa mucho con los cristianos del día de hoy,
tienen un pensamiento griego. El pensamiento griego era que Dios siempre estaba enojado. Y como siempre estaba enojado, pues tenías que darle algo, como para justificarte. Y no, no es eso. No te puedes justificar con Dios así. Simple y sencillamente la Biblia sí nos enseña que por la gracia y por el amor de Dios no nos destruye. ¿Sí? Entonces, vamos a estar estudiando Isaías 28:16 y otros textos que nosotros tenemos precisamente por ahí, porque, por ejemplo, vamos a darle lectura. Hermana Andrea Solés, ¿me podrá apoyar, por favor, con la lectura de Isaías 28:16? Sí, disculpen si escuchan ruido por ahí. Okay. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ok. Vamos a estar estudiando también Isaías 6:7. Muchas gracias, hermana Andrea. Vamos a estar estudiando Isaías 6:7. Entonces, ¿me puedes apoyar con la lectura, ma? Isaías 6:7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que con esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ok. ¿Sí se El oye? texto hebreo, sí, sí se escucha. El texto hebreo de Isaías 6:7, cuando dice quitar tu culpa, habla del vocablo kafar, quitar. O sea, es lo que estamos estudiando precisamente en este momento. Ahora, el holocausto, ¿verdad? O la expiación tiene que ver no solo con quitar el pecado, como acabamos de ver, sino también con el perdón. Hermana Leo, por favor, ayúdeme a leer Salmo 65:3. De ahí, hermana Wilmania, por favor, el Salmo 79:9. Las iniquidades prevalecen contra mí, nuestras rebeliones tú las perdonarás. Amén. Amén. 79:9. Ayúdanos, oh Así. Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Amén. La expiación también tiene que ver precisamente con la propia reconciliación. O sea, vean cómo la reconciliación y la expiación van totalmente de la mano. Voy a darle lectura precisamente a Levíticos 16. Voy rápido, rápido, rápido. Levíticos 16, 16:6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y también vemos que la expiación, pues lógicamente está muy relacionada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros vemos que el Señor Jesucristo muere por rescate de nosotros. Vamos a estar dando lectura a... ¿Quién me quiere apoyar con Mateo 20:28?
Amén. Gloria a Jesús. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. También, por favor, primera de Timoteo 2, 5 al 6. Sí. Vea, vamos viendo los textos que hablan de que Jesús muere en rescate por nosotros. Amén. Voy. Cinco al 6, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Vamos a estar viendo, ¿verdad? Que el rescate, o sea, vamos a ponerle sentido a lo que estamos leyendo. Miren, la cuestión del rescate es porque nosotros literalmente estamos simbolizados como esclavos. O sea, en la historia bíblica, hermanos, se habla de dos tipos de esclavos, ¿verdad? Pero en este caso, había esclavos en la cultura antigua que estaban por amor con sus amos y esclavos que estaban pues meramente por eso, porque eran vendidos, eso es la palabra, vendidos, ¿verdad? A sus amos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Jesús enseña que el que hace pecado es esclavo, dicen los evangelios, del pecado. Nosotros no estábamos, ¿verdad? Por una cuestión de conveniencia en el pecado. No éramos esclavos del diablo porque quisiéramos. Desgraciadamente era porque tanto amábamos el pecado y había una condena, ¿verdad?, hacia nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús muere para rescatarnos de eso, de la esclavitud del pecado, es lo que enseña el apóstol Pablo, ¿sí? Y cuando el Señor muere, nosotros vemos que precisamente nos abre la puerta a la comunión con Dios el Padre. Entonces, vamos a estar analizando también, hermano César, por favor, Mateo 27:51. Amén. Dice así sus letras: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. ¿Qué es lo que está pasando acá? O sea, la Biblia sí nos enseña que precisamente en el momento en que el Señor Jesucristo muere, el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo se parte. A ver, el velo, hermanos, no era una tela delgada. Josefo dice que se ocuparon más de 100 caballos persas a ambos lados para tratar de destruirlo y no le hicieron nada. Y si usted hace la conversión de Newton metro a la fuerza que tiene un caballo persa, usted se va a espantar de la fuerza en toneladas que se le hizo a eso y no se partió. ¿Qué significa eso? Que el pecado del ser humano jamás y nunca va a poder permitir la comunión con Dios. Es imposible. Nosotros ya estudiamos en el Éxodo y lo vamos a tener que volver a dar esa clase, qué significa el velo, porque es una simbología tan tremenda ese solo segundo velo, que es lo que estamos hablando aquí. Cuando Jesús muere y se parte ese velo, fue algo sobrenatural. No había de otra. O sea, si 100 caballos, ambos lados amarrados, no lo pudieron romper, fue por algo. Simbolizaba que el ser humano, por más que quisiese, no puede tener comunión con Dios, a menos que Cristo le abra las puertas a su presencia. No hay de otra. Por eso estamos hablando también en puntos anteriores del llamamiento. Dios nos llama de las tinieblas a su luz. Esa es la realidad.
Nosotros no podemos ingresar solos, ni sabemos cómo. Si es un conocimiento velado espiritualmente. Entonces, también vamos a estar entendiendo, hermanos, esta parte, o sea, ¿de dónde nace la expiación? La expiación nace del amor de Dios. O sea, eso para terminar quiero que lo entendamos. La expiación no es un acto que Dios esté obligado a dar. La expiación no nace del marco legal de la cultura hebrea. No. O sea, la expiación es solamente porque Dios tiene misericordia y porque nos ama a pesar de ser pecadores, que Él lo quiere hacer. Entonces, ¿de dónde tomo este punto? Segunda de Corintios. Es nuestro último texto. Segunda de Corintios 5:19. Vamos a analizar los verbos. Vamos a hacer un análisis gramatical para poder entender lo que nosotros estamos hablando aquí. Segunda de Corintios 5:19. Vea lo que dice. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A ver. El primer verbo es estaba. Lástima que no tengo aquí el tripié. Voy a tener que comprar ese tripié. Pero se mueve así la mesita. Yo creo que es que no deja porque está así. Sí. Bueno, no, ya sé lo que vamos a hacer. Disculpen. El primer verbo que nosotros encontramos en 2 Corintios 5:19 es que Dios estaba. A ver, es pasado. Es un tiempo pasado, es una acción pasada. Estaba, está en pasado, ¿no? Eso, pues yo siento que está fácil de entenderlo. Pero ahora, ¿qué es lo que dice después? Que Dios estaba en Cristo reconciliando. O sea, ¿cómo es que pasa la Biblia de un verbo pasado a un verbo presente participio activo? Reconciliando. Está en presente, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se dan cuenta que gramaticalmente hay algo ahí? O sea, Dios está hablando de una acción desde el pasado y en el presente. O sea, la muerte de Jesús, dice la carta a los Hebreos, que es desde antes que de la fundación del mundo, Dios da a su Hijo. O sea, la reconciliación no fue una casualidad. La muerte de Jesús no es una casualidad. En el corazón de Dios siempre estuvo que estuviésemos con Él. Siempre estuvo. La reconciliación del hijo, ¿desde cuándo empezó? ¿Desde Noé o desde antes? La reconciliación desde antes de la formación del mundo. ¿Por qué? Génesis dice que cuando Adán y Eva pecan, Dios les da pieles para que se vistan de su desnudez. En los textos hebreos, cuando Moisés es entregado, ¿verdad? Que era un bebé y lo ponen en una, vamos a llamarle en un Moisés, se teje una cuestión ahí, no me acuerdo del material, discúlpenme, pero Una cuando cesta. se teje esta, ándele, hermana, cuando se teje esta cesta, dice la Biblia que ocupan brea para calafatear. Cuando usted se va a teología y estudia hebreo, se va a dar cuenta que esa palabra tiene un doble significado en teología, ¿sí? Que tiene que ver con la palabra, si no me recuerdo, capar también, que es la que estamos estudiando en este momento, y la idea teológica de eso es que Dios cubre, ¿verdad? Para que no sufriera de muerte el niño, y tiene que ver también con la idea de la reconciliación, porque Moisés es el medio para que el pueblo de Dios se reconcilie con él. ¿Dónde vemos otra vez esto? Lo volvemos a ver cuando Noé hace el arca.
Miren, no vamos a estar, no vamos a divagar, no, vamos a extendernos en esto. A ver. Vamos a buscarlo porque aquí está. Discúlpenme que yo me alargo con la sesión, pero ahorita que surge esa duda, está muy buena, ¿eh? No se vayan a desesperar porque ya saben que aquí son clases de 20 horas seguidas. Miren, apenas llevamos 1 hora. Faltan otras 19 horas. No me acuerdo cómo se llaman estas palabras en teología, se me fue, pero vamos a hablar del ejemplo de No, calafatear, porque esa es la cuestión. Aquí está. Si no mal recuerdo, es esto. Es Éxodo 2. Y después de que ya tenemos aquí BTX4, Éxodo 2. Vamos a estar estudiando esto, que es muy, muy interesante. No sé por qué no me dejo. Perdón. BTX4. Viejo Pacto y Éxodo 2. Y nos vamos hasta abajo. Y a ver. 194.94. Discúlpenme, pero estamos en vivo. A ver, vamos a... Es que estas palabras, hermanos, no las van a encontrar literalmente en ningún manual de consulta, como la Strong. Por eso es importante que tengamos esta fuente de la BTX, pero sí es difícil manejarla. Para fatear con brea. Hermano Daniel, en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 14 en adelante, es donde manda Dios a Noé a hacer el arca. Capítulo 6 de Génesis. Habla de Perfecto, madera de hermano. cipres. A ver, vamos a buscar lo que dice la hermana. Esta es la palabra, es un homónimo. Gracias, hermana, porque me redireccionó totalmente. A ver, los homónimos, hermanos, son palabras en teología que poseen un doble significado muy profundo y que esto con análisis gramatical no se encuentra, ¿eh? Ojo con eso, porque esto es un análisis gramatical y teológico, es más profundo todavía. Miren, por ejemplo, brea y precio del rescate. Aquí el vocablo que se ocupa es kufrun y se puede significar como brea, pero también como el precio de un rescate o el precio por la vida. Y precisamente se ocupa en Génesis 6:14. Entonces, teológicamente se habla acerca de que el arca, ¿verdad? Que hace este varón de Dios es hecha de madera de acacia, que es madera incorruptible, y recordemos que eso es un símbolo de la naturaleza de Jesús. O sea, por la muerte de Jesús, vean a dónde estamos llegando. Por la muerte de Jesús, nosotros somos preservados del juicio eterno. Ahora, la brea es un símbolo del pecado en la cuestión con el aspecto del rescate y de la humanidad. Aquí tenemos también otros textos. Y fíjense qué raro es porque en la Biblia solamente encontramos 3 homónimos en toda la Biblia.
Por eso les digo, estas palabras son extremadamente difíciles de encontrar. Hermano César, muy buena duda, y hermana Wilmania, gracias por redireccionarme porque no me acordaba de la cita. Pero esa es la idea central. Amén. Ay Dios, aquí me andan escribiendo. Miren, vamos a dejar de grabar la sesión. Discúlpenme.